Saludos, mi nombre es Elisa Gómez, curso el doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental UTECO y en el día de hoy el título de mi ponencia es en torno a la evolución de las concepciones de la inclusividad en el aprendizaje. Inicio este momento con una frase de Howard Gardner, quien estaremos viendo más adelante, que dice: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Como problema de investigación, tengo aquí y el siguiente: ¿de qué manera han evolucionado las concepciones de inclusividad en el sistema educativo dominicano y cómo esta evolución ha facilitado o limitado la transición desde un modelo de integración física hacia un paradigma de pertenencia cognitiva en el aprendizaje? Este problema de investigación sale a relucir en base a ciertas normativas que aún siguen en proceso de implementación en nuestro sistema educativo dominicano en torno a lo que es la inclusión y la educación especial. La formulación del problema, iniciamos diciendo que a pesar de que la educación inclusiva ha evolucionado con los años teóricamente hacia la pertenencia cognitiva, que es lo que se busca, en la práctica persiste un enfoque de integración física que deja de lado la incorporación eh, del alumno de forma activa. Muchos sistemas educativos, incluyendo el dominicano, han logrado derribar barreras arquitectónicas que traían ya años de haberse ido elevando o levantando, pero aún mantienen barreras didácticas y actitudinales que impiden que la diversidad sea vista como una oportunidad de aprendizaje. No solo desde las aulas, en muchas ocasiones tenemos aulas inclusivas, pero tenemos familias que se cierran a darle esa oportunidad a los hijos que tienen cierta necesidad. La presente investigación está centrada en el estudio de las concepciones pedagógicas de la inclusividad de los aprendizajes en alumnos del nivel secundario en centros educativos del Distrito 0901 de Mao, provincia de Valverde. Por medio de la misma, no se pretende analizar la arquitectura de las escuelas, ni esas infraestructuras de si son amplias, si son estrechas, si están adecuadas o no, sino más bien el cambio en la mentalidad docente y las estrategias de aprendizaje. Entre ellas, como eje central, la pertenencia cognitiva, la cual estaré desarrollando más adelante. Todo esto se llevó a cabo, durante el año escolar 2025-2026, tomando como referencia los avances globales propuestos por precursores del siglo XX, siglo XXI y las directrices que establece el sistema educativo dominicano actualmente. En los objetivos de la investigación, como objetivo general tengo acá analizar la evolución de las concepciones de inclusividad en el aprendizaje, desde los enfoques de integración hasta los actuales paradigmas de pertenencia cognitiva en relación con el sistema educativo de la República Dominicana. Los objetivos específicos son tres, entre ellos está identificar los aportes de los precursores más destacados de los siglos XX y XXI que permitieron el tránsito de la educación especial a la educación inclusiva. Describir el panorama general de la diversidad como eje articulador del aprendizaje en la escuela contemporánea. Y por último, no menos importante, examinar las concepciones de inclusión en la República Dominicana, analizando la coherencia entre el marco legal vigente y la realidad de los centros educativos.
La presente investigación se fundamenta en la necesidad de cerrar la brecha existente entre la normativa legal vigente en la República Dominicana y la realidad pedagógica de las aulas. Ante un sistema educativo que ha logrado avances significativos en el acceso, surge la urgencia de cuestionar si dicha permanencia se traduce en una verdadera pertenencia cognitiva o si se limita a una integración de carácter administrativo. Muchas veces consideramos que con solo tener un alumno ahí, ya estamos haciendo una inclusión de calidad, pero no, solamente lo estamos integrando, más no dándole la participación activa que merece. La verdadera inclusión solo ocurre cuando el sistema educativo es capaz de transformar su estructura para acoger la heterogeneidad, garantizando la dignidad y el desarrollo pleno de las capacidades de aprendizaje. Entre algunos de los pilares que se centra la justificación es en el aporte al campo del conocimiento que tiene una investigación de este tipo y centrada en este tema. Pues si bien es cierto que venimos hablando, ya se ha pasado de lo que era educación especial a esa eh, diversidad de aprendizaje y una educación inclusiva, también debemos recordar que aún nos falta mucho camino por recorrer en el ámbito de la aplicación de esos conocimientos que se han ido adquiriendo en ese campo. La pertinencia institucional y legal, pues ya se ha establecido y es eh, de conocimiento general las leyes, ordenanzas que han impulsado a que la educación inclusiva, a que la educación dominicana sea cada vez más inclusiva, aunque eh, quedan espacios en los que debemos seguir trabajando para una buena implementación. La siguiente, la utilidad para la práctica profesional, pues de nada vale tener las documentaciones y no hacer uso de ellas para llevarlo a la práctica. Y el impacto en el sujeto de aprendizaje, que es la parte esencial. Todo, todo lo que se habla sobre educación inclusiva, sobre diversidad de aprendizaje, lo que busca es tener ese impacto en el sujeto con esa necesidad específica de aprendizaje. En cuanto a la fundamentación teórica, se la he colocado aquí en este esquema. Empezamos con el marco histórico evolutivo, que empieza a mencionar lo que hoy conocemos como la inclusión o como la educación inclusiva, como una educación especial. También a los sujetos en ese momento se le llegó a llamar niños especiales, que ya es un término que ha variado con los años. Y data desde el siglo XVIII, que empezaron algunos precursores a mencionar ciertas estrategias que se podían utilizar a nivel de la práctica docente con fines de integrar cada alumno sin importar la condición que tuviera o que poseyera en ese momento. Luego pasamos a la era de la educación especial, iniciando ya ahí con el siglo XX, donde destacan precursores como Paulo Freire, Albert Bandura y Howard Gardner, que como se lo mencioné al inicio, vamos a estar hablando de él. Ambos, estos tres precursores de la educación inclusiva, siguieron fomentando esas bases que ya habían establecido sus predecesores para seguir ampliando ese marco legal, ese sustento de donde se pudieran nutrir
las leyes y ordenanzas que se han ido eh, implementando y promoviendo con los años, tanto desde sus pedagogías, desde la pedagogía emocional, esta pedagogía del oprimido de Paulo Freire, la teoría del aprendizaje social, como la teoría de las inteligencias múltiples, que nos invita a darnos cuenta de que cada sujeto tiene su propio tipo de inteligencia. No hay personas que no posean inteligencia, solo que cada una posee una inteligencia diferente a la otra y por ende tiene diversas formas de aprender. El movimiento de integración que surgió a finales de la década de los 90, que iniciaron a integrar esos estudiantes con alguna necesidad específica a los centros educativos. Este movimiento todavía sigue en, en permanente cambio y se debe de seguir reforzando, pues en ocasiones algunos padres se rehúsan y si no son los padres o familias, las mismas entidades en ocasiones consideran que es mucho trabajo quizás el cambiar el panorama de su práctica docente. En cuanto al marco conceptual, pilares del siglo XXI, ahí podemos destacar a personas como Bob Aisco y el señor Cheita, que han hecho sus aportes tanto promoviendo un sistema prácticamente legal, un documento para dar pautas para que una educación sea realmente inclusiva. Tenemos ahí Bot y Ainsco que han eh, hecho bastante colaboraciones, los tres entre sí, pero a estos dos los voy a destacar porque ha surgido mediante ellos el Index for Inclusion, que lo que busca es darle esas indicaciones a, a los docentes para que sea, sean más inclusivos en su práctica. Busquen estrategias, pues hay las formas de hacerlo. En cuanto al marco instrumental, han también facilitado ciertos instrumentos que le van a ayudar al maestro a incluir los alumnos y hacerlos partícipes de, del proceso, no solamente los alumnos con necesidad, sino también los compañeros para que se incluyan y sean también colaboradores de esos otros compañeros que más lo necesitan. La pertenencia cognitiva es lo que se busca, que cada uno de esos alumnos con algún tipo de necesidad sea capaz de ser el dueño de su proceso de aprendizaje, empoderarlo, llegar al punto de que el mismo alumno no esté aislado, sino que participe de manera activa en el proceso de aprendizaje y en la construcción de nuevos conocimientos. Las barreras para el aprendizaje y la participación, no hay nada que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga. Y aquí tenemos por qué colocar las barreras. Si no identificamos las barreras, ¿cómo sabemos qué queremos lograr? Esa es la parte fundamental de cada proceder, pues si mi práctica tiene alguna deficiencia y yo no ubico cuáles son, pues de nada va a valer porque siempre voy a estar cargando con esas mismas faltas y por eso también se hace mención de esas barreras en el aprendizaje y la participación
que muchas veces es por el mismo desconocimiento de los sujetos que rodean o el entorno en el que se rodea los alumnos. La inclusión como proceso. Eh, ahí se coloca que la inclusión no es solamente una palabra, es un proceso que viene eh, entrelazado tanto entre el diagnóstico, la participación, la motivación, la integración y, y para llegar a esa pertenencia tienen que pasar por todos esos puntos. De nada vale hablar de inclusión cuando regularmente vemos la exclusión que hay y si no, que no hay equidad. Pues si yo entiendo que tengo un alumno con alguna condición, la meta es que mis prácticas pedagógicas estén adaptadas para que él, al igual que el resto del colectivo, logren los aprendizajes propuestos. Hay muchos caminos para llegar a un mismo aprendizaje y eso es lo que nos habla el proceso de la inclusión. Ahí también ha salido lo que es el diseño de universal para el aprendizaje DUA, que también nos da un formato, una forma de guía, es una forma de guía para saber qué hacer, cómo hacerlo, porque no es dando palos a ciegas que vamos a lograr los resultados que queremos. Están las documentaciones, ¿qué nos está faltando? Hacer uso de ellas y llegar a la implementación. No me resulta una estrategia, buscamos otra, pero están ahí y me dice qué hacer en cada caso. Cuando pasamos de ahí al aprendizaje cooperativo y la mediación, lo que se busca es que todos los alumnos estén colaborando entre sí para su propio aprendizaje. La mediación de conflictos y de quizás de diferencias, porque hasta para uno aprender, como decía, hay muchos, hay muchos caminos que llevan al aprendizaje, pero cada quien puede tomar el camino que más le favorezca y llegar de igual forma, igual que su compañero o compañera, a ese aprendizaje, tomando en cuenta las opiniones de cada quien y respetando, claro está, esas expresiones. En cuanto al marco contextual y normativo, se destaca la ley de educación y tanto también la ley para el menor, que indican que todo niño tiene derecho a una educación. Entonces, ahí no dice todo niño sin una condición, abarca a los niños en su totalidad. Y por eso hago la mención de estas dos ordenanzas, la 04-2018, que es como la, la base principal o el primer gran escalón que se, que se dio en cuanto a la inclusión. Y la 05-2024, que viene siendo como la reestructuración de la 04, que indicaba solamente la 04, estaba más de lleno con los servicios y estrategias para los estudiantes con necesidades específicas, pero era algo como un tanto aéreo, menos sustancioso. Entonces tenemos la 05-2024, que ahí hay unos lineamientos que debe de seguirse para una educación realmente inclusiva. La metodología utilizada en esta investigación se define en realidad como un estudio de revisión documental y bibliográfica de tipo descriptivo, explicativo, con un enfoque cualitativo. Dado que el objetivo es analizar la evolución de las concepciones de inclusividad, se ha empleado el método histórico lógico
y el análisis de contenido para procesar la información recopilada durante la fase de investigación doctoral que curso actualmente. Dicho sea de paso, esa investigación doctoral ya ha dado el fruto de prácticamente 2 artículos de investigación. Aquí tengo ciertos pilares, por así decirlo, o parte del proceso que se agotó en cuanto a la metodología. Primero pasamos del diseño y estrategia de búsqueda atinada para el tema, luego para las técnicas de recopilación y categorización, ya que se tenían las técnicas y se empezó a recopilar eh, por categorías, colocándose cada resultado, pasamos a esa evolución del paradigma, colocarnos y centrarnos en dónde nos ubica, en dónde se ubica ya lo que es la inclusión, esa educación inclusiva en nuestro país. Los marcos instrumentales que le hablaba hace un momento, una contextualización nacional, pues de nada sirve solamente hablar de lo que ya había, sino también llevar eso que había, eso que hay, esas bases que se han sentado, llevarla también al marco, al marco legal en nuestro país, ubicarlo. Y el procedimiento de análisis no solamente fue analizar las respuestas y las informaciones obtenidas, sino también interpretarla, que es quizás una de las partes más delicadas. Luego pasábamos al alcance y a las conclusiones que más adelante le estaré diciendo o mostrando. En cuanto a los resultados de la investigación, cabe resaltar que estos resultados eh, confirman una transición paradigmática un tanto incompleta en el sistema educativo, pues mientras el marco legal dominicano y los discursos globales han evolucionado hacia la justicia social, la práctica pedagógica aún permanece anclada en muchos momentos en la integración física y no en la participación de esos sujetos. Los hallazgos demuestran que alrededor del 70% de las intervenciones actuales son reactivas, no se realizan quizás antes de verse la situación, sino que vienen como una reacción a la necesidad. Y deberíamos estar ya preparados, eh, hablando de esos marcos legales que ya están establecidos, deberíamos estar preparados para cada una de esas situaciones y responder de inmediato o estar en espera de esas situaciones. ¿Qué ocurre? Que cuando vemos que la reacción viene después de que está la situación, eso lo único que hace es que sigue evidenciando que existe una brecha crítica entre estar presente y pertenecer cognitivamente en el proceso educativo. Esta evidencia subraya la urgencia de adoptar el diseño universal para el aprendizaje DUA, no como una opción, sino como el único camino científico para garantizar que la diversidad se transforme en éxito académico y participación real para todos los estudiantes. Entre las conclusiones, la investigación permite concluir que, si bien el sistema educativo dominicano ha logrado una transición legal y discursiva exitosa hacia la inclusión, la práctica pedagógica aún presenta una brecha crítica que la integración física y la pertenencia cognitiva eh, viene evidenciando más allá de quizás las situaciones solamente meramente educativas, sino también familiares. Se ha verificado que el legado de los precursores del siglo XXI no se ha traducido plenamente en las aulas,
pues todavía predomina una inclusión de presencia que se cree que solamente con tenerlos en el aula, darle aceptación y tenerlos ahí en un rinconcito, pues ya hay inclusión. No, la inclusión va más allá. Eh, entonces, en respuesta del interrogante principal, se determina que para alcanzar la verdadera pertenencia, donde el estudiante no solo ocupe un espacio, sino que sea más que un sujeto ahí colocado en un aula, sino que sea su propio protagonista en el proceso neurocognitivo, eh, pues es imperativo sustituir las adaptaciones individuales por un diseño universal para el aprendizaje, como, como venimos hablando. Y esto solo se va a lograr a través de este cambio de mentalidad docente. Y desde ahí se inicia el derecho a la educación, pues de no ser así, dejará de ser una meta de acceso para convertirse en una garantía de éxito, que es lo que se busca con este diseño universal y con esta educación inclusiva. Aquí algunas de las referencias bibliográficas que también pueden ustedes tener acceso y el contacto. Y quiero finalizar diciendo que para que una educación inclusiva eh, tenga la relevancia que queremos, debemos darle la participación a nuestros niños y niñas con condiciones de aprendizajes específicos. Muchas gracias.